Hay muchos caminos que puedo seguir, estar a la moda, un carro estrenar, tener más dinero, ser popular, fumar un cigarro, la droga probar. Pero yo, Jesús, tus pasos seguiré, y como tú actúas, yo actuaré. Aunque otros me ataquen, yo no temeré, porque estar contigo es lo que me hace bien. Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto volver a estar aquí unidos. Muy bien, muchachitos. Yo deseo de todo corazón que todos en su casa se encuentren bien. ¿Sí? Bien, bueno, pues vamos a iniciar. Hoy nos va a tocar un tema, es el tema 3 de la unidad 2. Tema 3 de la unidad 2. Muy bien, y el tema se llama Jesús sabe elegir. Y sí, vamos a poner mucha atención, vamos a leer la palabra. Y la palabra, sus Biblias, por favor. Juan 4, versículo 34. Juan capítulo 4, versículo 34. Dice: el alimento que debo comer, ustedes no lo conocen. Y se preguntaban si alguien le habría traído de comer. Jesús les dijo a sus discípulos: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, y para entrar de lleno al tema, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. ¿Sí? Bien, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir, cómo lo he de decir, lo que he de callar, lo que he de escribir, lo que he de hacer para obtener tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Buen Jesús, en ti he puesto toda mi confianza. Amén. Muy bien, chicos. Entonces nos vamos al tema. Jesús sabe elegir. Bien. Ustedes se han preguntado, ¿conocen a una persona que siempre elija bien? Porque todos tenemos la libertad de elegir. Tú eliges, cuando eres pequeñito, eliges si juegas con los carritos o si juegas con las canicas o con la pelota. Tú eliges si quieres jugar en el patio o si quieres jugar en el jardín. Bueno, así sucesivamente también fue Jesús. Jesús también se enseñó a elegir, porque para elegir hay que enseñarnos. Hay pasos importantes que hacer. Bueno, ¿conocen alguna persona que ha elegido constantemente y que elija bien? A
esa misma persona la han visto en alguna situación difícil y que ha tenido que elegir? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que para elegir siempre son en las situaciones difíciles o fáciles? Bueno, el tema anterior, vieron que en la vida hay que seleccionar, tomar una decisión, y esa decisión es para elegir, ¿de acuerdo? Bien, pues efectivamente Jesús es nuestro modelo a seguir, pues Él nos enseña a vivir como hijos de Dios. Jesús fue un hombre como nosotros, vino aquí, estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Y vivió muchas experiencias que ustedes ya se han topado, porque Jesús también fue adolescente como ustedes. También tuvo 12 años, 13 años como ustedes. Y también tuvo ese desarrollo y esa revolución hormonal que tenemos todos los seres humanos. Efectivamente, Él también lo sintió. Sintió esos arranques de enojo que a veces tienen ustedes y que se preguntan, ¿por qué me enojé? También Jesús lo sintió, pero entonces Él elegía no pelear con los demás, sino analizarse por qué traía ese enojo. Pues muchas veces esos enojos no sabemos ni por qué vienen. Pero yo les voy a decir, vienen de esas cosas químicas que pasan en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, que nos hacen enojarnos sin ningún motivo. Pero eso es cosa de la naturaleza. Bueno, pues un buen ejemplo para seguir es Jesús. Jesús tenía una manera perfecta de elegir, y esa manera la vamos a aprender hoy. Jesús fue creciendo, así como tú ahorita estás creciendo, y dice, poco a poco. Y también tuvo que aprender a distinguir entre el bien y el mal, porque cuando Jesús vino, ya existía el bien y el mal. Ya estaban aquí en el mundo. Ya estaban los seres humanos. Él también tuvo que enseñarse. Muy bien. ¿Y quién lo acompañaba en ese crecimiento? En primer lugar, Papá Dios. Y que deseo de todo corazón que en ustedes también sea en primer lugar Papá Dios. Posteriormente, nuestros papás terrenales, mamá y papá. Y nuestros maestros, los que nos enseñan física, química, matemáticas. Pero así tus papás también son importantes, porque tus papás te enseñan cómo enfrentarte en la vida, cómo comportarte en una amistad, cómo dirigirte hacia los demás. ¿Sí? Bien. Pues desde pequeño Jesús fue instruido en el conocimiento de la ley de Dios, de su Padre y de nuestro Padre. ¿Sí? Y aprendió a descubrir cuál era su voluntad, la voluntad del Padre. ¿Y saben qué? Para saber cuál es la voluntad del Padre, hay que enseñarlo. Porque todo es de enseñanza. Bien, como ustedes, también Jesús aprendió los mandamientos y se esforzaba día a día a llevarlos a cabo, cueste lo que cueste, porque los mandamientos de la ley de Dios deben de ser en prioridad para ustedes y para mí. Muy bien, todas estas prácticas acompañadas de una gran, digamos, actividad, no, de algo más que una actividad, una oración.
siempre, chicos, cuando tengan algo, sobre todo situaciones complicadas, difíciles, que no nos falte la oración. ¿Sí? Bueno, una oración constante, y esta oración fue forjando en el corazón de Jesús un gran deseo de hacer la voluntad de Dios, de hacer la voluntad del Padre. Porque lo más importante para Jesús era obedecer la voluntad de Dios. En sus gestos y en sus acciones, en su comportamiento y en cómo dirigirnos a todos los demás. Su amor a quienes, sobre todo mostrando su amor a quienes más lo necesitaban. Para Jesús, lo más importante era seguir las enseñanzas del Padre. Nosotros hemos aprendido que al momento de crearnos, cuando Dios nos creó, nos dejó impregnado en nuestro corazón lo bueno de Él. Por lo tanto, por eso es que ustedes y yo sabemos qué es malo y qué es bueno. En Jesús esto se manifiesta con mucha claridad, sí, por su comportamiento y cómo se dirigía a todos, con gran respeto, siendo bondadoso, caritativo, misericordioso y con mucha paz. Bien, en los evangelios encontramos numerosos ejemplos en los que Jesús actuaba eligiendo el bien, la verdad y el amor. Cueste lo que cueste, porque le costó sangre. Porque tanto ustedes y yo sabemos que Jesús, por amor, por hacer la voluntad del Padre, porque Él sabía que lo bueno era aceptar, y aceptó una muerte de cruz por ustedes y por mí, para salvarnos. Bien, Jesús, Él siempre elegía lo que consideraba la mejor opción, lo mismo que ustedes deben hacer y que yo también debo hacer. Cuando tengamos que elegir, cuando tengamos que tomar una decisión, tenemos que ver las opciones e irnos por la mejor opción. ¿Sí? Pero ¿cómo puedes saber cuál es esta mejor? ¿Verdad? Bueno, hay unos puntos importantes que Jesús practicaba y lo vamos a hacer nosotros. Y van a ver que esto nos va a ayudar a ustedes y a mí. En primero, escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón. Si escuchamos al Espíritu Santo, no nos vamos a equivocar. Ni ustedes ni yo. Bien. 1. Reconocer efectivamente la voz del Espíritu Santo, porque la voz del Espíritu Santo es la voz del Padre, que está dentro de tu corazón. Y Él te indicará qué es lo mejor. Y tú, movido por esa voz que es del Espíritu Santo, tu acción va a ser la correcta. Tu actuar va a ser el bien. Tu actuar va a ayudar a los demás y a ti, por supuesto. Bien, movido por el Espíritu, Jesús elegía de acuerdo a los pensamientos y los sentimientos y los deseos que laten en el corazón. Porque recuerde
ahí es la casa del Espíritu Santo. ¿Sí? Jesús, movido por su amor, por el amor que Dios impregnó en nuestro corazón y deseando hacer en todo la voluntad de Él, Jesús elegía el bien. Para todos, sin discriminación o excluyendo a alguien. Para el amor, todos somos iguales. Para Dios, Dios es el amor, acuérdense, Dios es amor. ¿Sí? Él nos hizo por amor, nos hizo para el amor y con un gran amor. Bien, Jesús siempre prestaba algún servicio. Si alguien tenía la necesidad, defendía la verdad a costa de todo. Porque la verdad, muchachos, la verdad te hace libre. La verdad te hace vivir tranquilo. La verdad te trae paz. Si descubría que había alguna injusticia, él defendía la verdad y constantemente se acercaba a los más necesitados para mostrar el amor y la misericordia del Padre. Para Jesús, elegir el bien siempre era la mejor opción. Pues bueno, nos tiene que quedar esto bien grabado. Toda la vida vamos a elegir, muchachos, toda la vida. Que si esto, que si aquello, que si hago, que si no hago, que si estudio o flojeo, que si ayudo o no ayudo. Toda la vida vamos a elegir. Bien, pues como Jesús hay que elegir la mejor opción. Pero hay algo que debemos de aprender de esto. Jesús no elegía el bien porque fuera el más fácil. No, chicos, a veces elegir el bien es lo más difícil. Sino porque era lo mejor y lo correcto. Así ustedes. Hay que escoger la mejor opción, escoger el bien, porque es lo mejor y lo correcto. Aun cuando te traiga rechazo e incomprensión de otros. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Cuando te inviten un cigarro de marihuana, tú ahí vas a elegir. Y todos dizque tus amigos, todos te van a decir que sí, hazlo. Pero tú sabes que en tu corazón está la voz del Espíritu Santo diciéndote, no, eso es algo malo. Y sí, los demás te van a rechazar cuando tú les digas no. Pero aún así también Jesús lo decidió. Y Jesús, aún cuando los demás le traía problemas, fíjense nomás qué problema tan grande, hasta murió en la cruz. Porque muchos no estaban de acuerdo como él eligió. Bueno, también nos va a tocar quizás alguna vez a nosotros elegir algo muy difícil. Bien, él sabía que actuar de esa manera hacía el bien a sus hermanos. Y era lo más importante. Para Jesús toda persona tiene un gran valor. Un valor único. Por tanto, cada persona merece tu amor. Cada persona merece nuestro respeto por ser hijo de Dios. Jesús nos enseña pues aquí que sí es posible actuar haciendo el bien, eligiendo la verdad y amando a quienes nos rodean. Y para lograrlo necesitamos esto. Porque esta es la clave, chicos. Primero, escuchar la voz del Espíritu Santo que está en tu corazón.
y Él te indicará, y tú, movido por Él, vas a actuar por el bien, defendiendo la verdad y por el amor. Estas son las claves. Las tienes que tener bien presentes cuando tengas que elegir. ¿De acuerdo? Que no se te olvide. Pues bien, Jesús sabe elegir. Dice aquí, sigamos su ejemplo, poniendo en práctica las claves que les di en la otra hoja. ¿Sí? Y sí podemos. Sigamos el ejemplo de Jesús y aprendamos a hacerlo también por el bien, la verdad y el amor. Y efectivamente, Jesús nos muestra que este camino es posible. Es posible. Sí podemos. Bien. Que no se nos olvide. En la vida hay que elegir. Vamos a elegir la mejor opción. ¿Sí? Por amor. Todos merecen nuestro amor, nuestro respeto. ¿Sí? Bien. Ok. Pues todos alentados por el ejemplo de Jesús, el mayor deseo de Jesús, ¿cuál era? Hacer la voluntad del Padre. Y como ya dijimos, para saber elegir, debemos escuchar la voz del Espíritu Santo que se encuentra en nosotros. ¿Sí? Movidos por el Espíritu, vamos a actuar conforme al Espíritu, conforme a la verdad y al amor. Bueno, pues nuestro compromiso va a ser el siguiente. En toda la semana, todas las situaciones que se te presenten, vas a actuar como Jesús lo haría. Y efectivamente, esa va a ser nuestra actividad. Va a ser la página 34, que es esta, página 30. En esta página te relatan ciertas situaciones en las que tú vas a elegir cómo actuar. Pero recuerda, vas a actuar como Jesús lo haría. ¿Para qué vas a hacer esta actividad? Para que te vayas enseñando. Porque en la vida aprendemos practicando. Por lo tanto, debes de practicar cómo elegiría Jesús. Cómo actuaría Jesús. ¿De acuerdo? Pues muy bien, chicos. Es un tema muy bello, ¿verdad? Y muy necesario. Es un tema que tenemos que tenerlo día a día, chicos. Elegir como Jesús lo haría. Y que un día, ojalá y un día lleguemos a decir como Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Bien, le vamos a dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, por todo lo que tenemos, por todo lo que nos falta. A veces lo que nos falta no es necesario. Vamos a dar gracias a Dios porque tenemos nuestros padres, tenemos nuestros abuelos, nuestra familia, a todos los que tienes a tu alrededor. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos diste para reencontrarnos. Gracias por esta enseñanza que hoy nos diste.
Te suplicamos, Señor, que todos podamos escuchar la voz de tu Espíritu para actuar con la verdad y con amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense y cuiden a su familia.